crecendo del corazón, un amor inquebrantable. En un pequeño pueblo en la campiña, dos estudiantes, Lucas y Ana, se conocieron en la escuela preparatoria. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en la clase de música, sintieron una conexión especial. Ambos estaban pasando por momentos difíciles en sus respectivas familias, y esta conexión se convertiría en su refugio y fuente de fuerza en los próximos años. Era una tarde soleada en la pequeña casa de Ana en la campiña. La luz del sol se filtraba por las cortinas de la sala de estar, creando un ambiente cálido y acogedor. Ana estaba en la cocina, preparando la cena para sus dos hermanos menores, Marta y Luis. Los sonidos de los niños jugando en la sala de estar llenaban la casa. Ana era una joven de 15 años con una responsabilidad que iba más allá de su edad. Su madre, Clara, trabajaba largas horas como enfermera en el hospital local para mantener a la familia, mientras que su padre, Manuel, estaba desempleado desde hacía meses y se había refugiado en el alcohol. La carga de cuidar de sus hermanos y mantener la casa recaía casi por completo sobre los hombros de Ana. Mientras cortaba verduras en la cocina, Ana suspiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre ella. El sonido de los niños jugando se mezcló con las risas y los gritos, pero también sabía que Marta y Luis anhelaban la presencia de sus padres. De repente, Ana escuchó el sonido de una botella que caía al suelo en la sala de estar, seguido de una discusión apagada entre sus padres. Su corazón se hundió mientras las lágrimas amenazaban con emerger. Sabía que las peleas y el alcoholismo de su padre habían sido una carga constante para su madre, lo que hacía que su hogar fuera aún más inestable. La responsabilidad de mantener la calma y la estabilidad en la casa recaía en Ana. Continuó cocinando la cena con determinación, pero sus pensamientos la atormentaban. Sentía la presión constante de cuidar de sus hermanos y brindarles un ambiente seguro mientras su madre trabajaba incansablemente. Cuando finalmente sirvió la cena y llamó a Marta y Luis a la mesa, una sensación abrumadora de soledad y responsabilidad la invadió. Miró la mesa mientras sus hermanos comían, pensando en cómo les estaba brindando lo mejor que podía en medio de las dificultades familiares. Esa noche, después de poner a dormir a Marta y Luis, Ana se sentó en la silla del escritorio rodeada de libros y apuntes y dejó que las lágrimas finalmente fluyeran. Sabía que la situación era difícil, pero también sabía que tenía que ser fuerte por el bien de sus hermanos. El amor que sentía por ellos y su determinación de brindarles un mejor futuro la impulsaban a seguir adelante, a pesar de las adversidades que enfrentaban en su hogar. Marta y Luis dormían profundamente en sus camas, con sueños infantiles que llenaban la habitación con susurros suaves. Ana estaba concentrada en sus estudios, tratando de aprovechar al máximo cada minuto de tranquilidad antes de que sus responsabilidades como hermana mayor volvieran a reclamar su atención al día siguiente. Mientras Ana se sumergía en sus libros, un sonido suave y melódico comenzó a llenar la habitación. Era una hermosa melodía de guitarra que flotaba en el aire, como si alguien estuviera tocando con pasión y destreza. Ana dejó de escribir y levantó la mirada, sorprendida por la música. Su corazón se llenó de asombro mientras escuchaba la hermosa melodía que llenaba la habitación. La guitarra emitía acordes que parecían tocar las fibras más profundas de su ser. Se preguntó de dónde provenía la música, ya que sabía que sus padres no eran músicos y que Marta y Luis estaban profundamente dormidos. La melodía era tan cautivadora que Ana no pudo evitar dejar de estudiar y simplemente escuchar. Sin embargo, en su mente, Ana no podía evitar pensar que era una especie de regalo divino, una breve pausa en sus responsabilidades y preocupaciones. Cerró los ojos y se dejó llevar por la música, sintiendo como su estrés y cansancio se disolvían temporalmente en las notas armoniosas. Poco a poco la mente de Ana se fue desvaneciendo quedando profundamente dormida sentada en la silla con su cuerpo casi acostado en el escritorio. Era el primer día de clases en la preparatoria, y Ana estaba agotada. Había estado estudiando hasta tarde la noche anterior para ponerse al día con sus deberes escolares y cuidar de Marta y Luis. La falta de sueño y las preocupaciones familiares habían dejado su marca en ella, y estaba deseando un respiro en medio del ajetreo del día. La primera clase del día era música, y Ana se encontraba camino a la sala, cargando una mochila repleta de libros y apuntes.
A pesar de su fatiga, siempre había sentido un profundo amor por la música y estaba ansiosa por sumergirse en ella durante la clase. Cuando Ana entró en el aula de música, encontró una silla en la parte trasera y se sentó, esperando con ansias la tranquilidad que la música le proporcionaría. El profesor comenzó a hablar sobre el plan de estudios y las expectativas para el año, pero Ana apenas podía concentrarse. Finalmente, el profesor anunció que tendrían una breve presentación de música por parte de un estudiante nuevo. Todos los ojos se volvieron hacia la parte frontal del aula, donde Lucas, un chico con una guitarra en mano, se preparaba para tocar. Lucas comenzó a tocar su guitarra con una habilidad impresionante, llenando la sala con una hermosa melodía. Las notas fluyeron suavemente, creando una atmósfera de calma y belleza. Ana sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros mientras se dejaba llevar por la música. A medida que Lucas tocaba, Ana notó que la melodía le resultaba sorprendentemente familiar. Su mente comenzó a recordar la noche anterior, cuando había escuchado la misma melodía desde su habitación. Se dio cuenta de que Lucas era el talentoso guitarrista detrás de la música que la había reconfortado en su momento de agotamiento. Mientras Lucas continuaba tocando, Ana se relajó por completo. Sus preocupaciones y cansancio se desvanecieron, y se sumió en la música de Lucas. Cerró los ojos y dejó que las notas la llevaran a un lugar de tranquilidad y belleza. Cuando Lucas terminó de tocar, Ana abrió los ojos y lo miró con asombro y gratitud. La conexión entre ellos era evidente, aunque ninguno de los dos había intercambiado una palabra. Lucas había traído paz a la vida de Ana en un momento en que más lo necesitaba, y Ana sabía que la música sería una parte importante de su viaje juntos en la preparatoria. Después de la clase de música en la que había escuchado a Lucas tocar su guitarra de manera impresionante, Ana no podía sacar al joven músico de su mente. Las notas de su melodía seguían resonando en su cabeza, al igual que la idea de entablar una conversación con él. No obstante, Ana estaba nerviosa, no estaba acostumbrada a sentirse de esa manera por alguien. Sentada en su habitación después de la escuela, Ana comenzó a idear diferentes formas de acercarse a Lucas y comenzar una amistad. Miró su diario y tomó un bolígrafo, dejando que sus pensamientos fluyeran en el papel. Quizás podría preguntarle sobre su música, pensó Ana mientras escribía. Podría decirle que me encantó su interpretación y que tengo interés en aprender a tocar la guitarra. Eso podría ser un buen punto de partida. Ana suspiró y mordió suavemente el extremo del bolígrafo, sintiendo como el sonrojo le subía a las mejillas. Pero, ¿y si piensa que soy una entrometida o que solo estoy tratando de halagarlo?, se preguntó a sí misma. Sus pensamientos la llevaron a considerar otras posibilidades. O podría acercarme a él durante un receso, continuó escribiendo. Podría preguntarle sobre sus pasatiempos o intereses, o tal vez si le gustaría unirse a mí y a algunos amigos para almorzar en la cafetería. Eso sería menos directo, ¿verdad? Sin embargo, a medida que Ana continuaba plasmando sus ideas en el papel, se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza y que sus pensamientos se centraban cada vez más en cómo impresionar a Lucas. Se dio cuenta de que no solo quería ser amiga de él, sino que también le gustaba de una manera que nunca había experimentado antes. La confusión y la sorpresa se mezclaron en el rostro de Ana mientras dejaba caer su bolígrafo y se apoyaba en su escritorio. Se sentía apenada por la repentina oleada de sentimientos hacia Lucas. ¿Cómo podría acercarse a él ahora, sabiendo que sus emociones iban más allá de una simple amistad? Ana se dio cuenta de que tendría que encontrar una manera de lidiar con estos nuevos sentimientos mientras mantenía la determinación de formar una amistad con Lucas. La idea de hablar con él de manera casual y amigable seguía siendo su objetivo, pero ahora también tenía que descubrir cómo manejar sus emociones. Perdida en sus pensamientos sobre cómo acercarse a Lucas, había estado ideando diferentes formas de iniciar una conversación durante lo que parecía una eternidad, y las ideas seguían fluyendo en su mente. La emoción y la incertidumbre se mezclaban en su corazón mientras pensaba en el chico que le había robado la atención. Sin embargo, cuando finalmente levantó la mirada para revisar el reloj, la sorpresa se apoderó de ella. Había pasado mucho más tiempo del que había planeado pensando en Lucas y sus emociones. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte,
y la tarde se había convertido en noche. Ana se apresuró a revisar su lista de tareas pendientes y se dio cuenta de que tenía una serie de responsabilidades en el hogar que debía atender. Las tareas domésticas, cuidar de Marta y Luis, y preparar la cena para su madre ocupaban su tiempo después de la escuela. Se levantó de su escritorio y suspiró, sintiéndose frustrada consigo misma por haber perdido tanto tiempo en sus pensamientos. Debería haber comenzado las tareas del hogar hace horas, se reprochó. Caminó hacia la sala de estar, donde Marta y Luis estaban jugando, y comenzó a supervisar sus actividades mientras les recordaba que debían hacer sus deberes y prepararse para la cena. El sonido de los juegos infantiles llenaba la casa, y Ana se esforzaba por mantenerse enfocada en sus responsabilidades. A pesar de la preocupación por el tiempo perdido, sabía que su familia dependía de ella, y debía cumplir con sus responsabilidades. A medida que el tiempo avanzaba, Ana se sumergió por completo en las tareas del hogar, ocupada en cuidar de su familia y mantener la casa en orden. Sus pensamientos sobre Lucas aún rondaban en su mente, pero por el momento, su atención estaba completamente dedicada a sus deberes. La noche avanzaba lentamente, y Ana seguía ocupada hasta que finalmente pudo sentarse a la mesa con su familia para cenar. Aunque había perdido tiempo pensando en Lucas, sabía que su compromiso con su familia era su prioridad principal y que tendría que encontrar momentos adecuados para abordar sus propios sentimientos en el futuro. Era una noche oscura y tranquila. Ana se encontraba en su escritorio, rodeada de libros y apuntes, tratando de concentrarse en sus estudios a pesar de la fatiga que la invadía. Había pasado un día agotador cuidando de sus hermanos y ocupándose de las tareas domésticas, y ahora la noche se cernía sobre ella mientras intentaba ponerse al día con sus deberes escolares. Mientras Ana se esforzaba por leer y escribir, el sonido de una guitarra comenzó a llenar la habitación. Al principio, las notas le parecieron familiares, ya que había escuchado a Lucas tocar en la clase de música con melodías alegres y hermosas. Sin embargo, esta vez, la música era diferente. Era un sonido triste, frío y lúgubre. Ana dejó su libro y miró hacia la ventana. La melodía que fluía de la guitarra de Lucas llenaba la habitación con una tristeza profunda y penetrante. Las notas eran sombrías y melancólicas, como si llevaran consigo el peso de un corazón roto. El sonido de la guitarra envolvía a Ana, y una sensación de tristeza profunda comenzó a apoderarse de ella. Se preguntaba qué podía haber llevado a Lucas a tocar una melodía tan melancólica esa noche. La música parecía reflejar el peso de sus propios pensamientos y preocupaciones. Ana se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, tratando de ubicar la fuente de la música. La luz de la luna brillaba en el jardín, y allí, a unas casas de distancia, vio a Lucas sentado solo en su porche, tocando la guitarra con una expresión de profunda tristeza en su rostro. La escena le rompió el corazón. Ana no sabía por qué Lucas estaba tocando una melodía tan desgarradora esa noche, pero sentía una profunda empatía por él. La tristeza en su música la afectó de una manera que no había experimentado antes. Sin embargo, no se atrevió a acercarse a él en ese momento. Se sintió impotente ante la tristeza de Lucas y se preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarlo. En silencio, volvió a su escritorio y continuó con sus estudios, con el sonido de la guitarra de Lucas como fondo, recordándole la complejidad de los sentimientos humanos y las luchas que cada persona lleva consigo. Al día siguiente, en la escuela, Ana llegó temprano como de costumbre. A pesar de la falta de sueño debido a la noche anterior y las emociones que la música de Lucas le había suscitado, estaba decidida a enfrentar el día con determinación.